Hoy vamos a hablar de gluten. Te voy a contar qué es, cómo está compuesto y por qué si padeces de determinadas condiciones es mejor evitarlo. Además, te voy a contar qué no hacer si sos gluten free. Empecemos por el principio. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína que está presente en los granos. Los granos que son básicamente semillas de una familia de plantas que se llaman gramíneas. Dentro de la familia de las gramíneas vamos a encontrar a cereales como el trigo, la avena, la cebada, el centeno, el maíz, el arroz, el mijo, el amaranto, etc. Bueno, hasta acá todo muy lindo. Tenemos una planta que viene de una semilla, que tiene una proteína que se llama gluten, pero ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene el problema? Y acá es donde se viene un poco de historia. Siempre es bueno recurrir a la historia para explicar determinadas cosas y ella nos deja ver en este caso que pasamos de un trigo antiguo llamado einkorn de 14 cromosomas a el trigo moderno. Una de las variedades más cercanas al trigo que consumimos hoy es llamada Triticum spelta y consta de 42 cromosomas. Bueno, y siguiendo con un poco de historia, vamos a ir a los años 1950-1960, donde a causa del aumento de la población y del hambre creciente que había en ese momento en el planeta, la sociedad se ve obligada a empezar a buscar alternativas para aumentar la cantidad de alimentos producidos. Bueno, y acá es donde llegamos al origen del problema. Tenemos al trigo, que se ve como la solución al hambre en ese momento, entonces se planea plantar campos de trigo, pero hay que tener en cuenta que el trigo es una hierba. Si se esparcen herbicidas en los campos de trigo, el trigo, al ser una hierba, se va a morir. Entonces hay que solucionar ese problema y la manera que se encuentra de solucionar ese problema son las mutaciones genéticas. Los mecanismos que se usan en este caso para modificar genéticamente el trigo son dos. Mutagénesis química, en la que se coloca un compuesto químico que va a generar una mutación en el trigo, y un ejemplo de este tipo es la ácida de sodio. El segundo mecanismo es conocido como empalme genético y consiste en separar el ADN e insertar genes de otras especies. Un ejemplo de este tipo de modificación genética es la introducción del gen GLIA alfa 9, que codifica para un tipo especial de gliadina, que es una proteína que se encuentra en el gluten, de la que vamos a hablar en un ratito más. Un dato importante es que la gliadina se encontró en la mayoría de las cepas de gluten analizadas en el año 2014. Y ahora llegó el momento en el que les voy a explicar cómo está compuesta una semilla de trigo. Por un lado tenemos al gluten. El gluten está formado por dos proteínas, gliadina y glutenina. Por otro lado tenemos péptidos opioides, como la gluteomorfina y la prodinorfina. Y por último tenemos a la lectina. Para que disfruten de mis dotes artísticos, acá les traigo una ilustración que hice de gluten, donde vemos cómo la gliadina se entrelaza con la glutenina. Las gluteninas son proteínas poliméricas relacionadas con fuerza y extensibilidad de la masa, mientras las gliadinas son proteínas monoméricas responsables de la viscoelasticidad. Acá hay que tener en cuenta que la gliadina no digerida causa permeabilidad intestinal. ¿Por qué? Porque se une a la pared del intestino y abre las uniones entre las células. Estas uniones se llaman tight junctions en inglés y funcionan a través del complejo mecanismo mediado por la proteína sonulina. Y acá les traigo este paper increíble de Alessio Fasano en el que explica cómo funciona este complejo mecanismo mediado por la sonulina y cómo la gliadina provoca la liberación de sonulina que luego se va a traducir en permeabilidad intestinal. Otro dato interesante de la gliadina es que su estructura es similar a la estructura de proteínas humanas como la transluminasa. Se ha encontrado que la gliadina está relacionada con inflamación, enfermedad celíaca y enfermedades autoinmunes. La gliadina tiene sus equivalentes en otros granos, y estos son secalina en la cebada, ordeína en el centeno y ceína en el maíz. Un dato muy curioso es que cuando la gliadina está parcialmente digerida, actúa como opioide en el cerebro y el efecto va a depender de la susceptibilidad de la persona. En una persona normal, es decir, sana, puede causar confusión mental, dificultad de concentración y estimulación del apetito. En personas con tendencia a bulimia o trastornos de atracón,
puede causar antojos de comida 24/7. En caso de personas con esquizofrenia, puede ocasionar paranoia y alucinaciones. Y en caso de trastorno bipolar, puede ser un disparador de manía y euforia. En cuanto a personas con depresión, puede causar un empeoramiento de la condición. Y otro dato curioso es de que puede ser causa del aumento de tamaño de los pechos. Como ya vimos, otra de las sustancias presentes en la semilla de los granos son las lectinas. La lectina es una molécula compleja compuesta por proteínas y azúcares y tiene propiedades aglutinantes. Cuando hablamos de aglutinante nos referimos a elasticidad. Una de las principales características de las lectinas es que son indigeribles y están presentes en el trigo, la cebada, el centeno y el arroz integral. Estas sustancias bloquean a la enzima colecistoquinina y disminuyen enzimas pancreáticas. Además, ocasionan la disminución de secreción de bilis por parte de la vesícula biliar. Como consecuencia de los eventos mencionados tenemos dos: cálculos biliares por un lado y por otro lado tenemos a la pobre digestión de alimentos, que conlleva a la disminución de absorción de nutrientes y el crecimiento de microorganismos patógenos. El último componente de las semillas o granos que nos queda por describir es la amilopectina. La amilopectina es un polisacárido y es altamente susceptible a la enzima amilasa que se encuentra en la saliva y el estómago. Esta sustancia aumenta rápidamente la liberación de insulina. ¿Y qué pasa si esto se repite durante años en una persona que lleva una vida sedentaria y además tiene una dieta repleta de alimentos procesados? En un caso como este hay grandes chances de que se genere resistencia a la insulina. Acá abajo les dejo una tabla de índices glucémicos y como pueden ver el índice glucémico del pan es mayor al índice glucémico del azúcar de mesa. También quiero aclarar que este video no está hecho para demonizar el pan y el trigo, sino para que ustedes entiendan por qué el trigo de hoy no es el mismo trigo de hace 60 años y las consecuencias que eso conlleva. Si hay inflamación, eso significa que el sistema inmune está siendo activado y eso no es positivo. Acá no nos vamos a poner carbofóbicos para nada. Tenemos que aclarar que los carbohidratos son necesarios para la producción de energía en el cuerpo y para el correcto funcionamiento de la tiroides. Lo que sí les dejo un tip para reducir el impacto en el índice glucémico. Siempre consúmanlos acompañados de una porción de grasa saludable. Acá les dejo este artículo científico donde se habla de la relación entre el gluten y la enfermedad celíaca y se analizan las causas que llevan al aumento en diagnóstico de enfermedad celíaca. En el abstract del artículo se describe cómo proteínas de gluten encontradas en el trigo pueden producir enfermedad celíaca en individuos susceptibles genéticamente. En el artículo se describe que el aumento de prevalencia de esta enfermedad puede deberse parcialmente al aumento en conciencia acerca de qué es la enfermedad celíaca y también a la mejora de técnicas de diagnóstico, pero que el enorme consumo de gluten en el planeta es considerado la mayor causa. Y acá viene algo muy interesante relacionado con la inmunidad. Y dice lo siguiente: péptidos específicos encontrados en la molécula de gluten pueden ser presentados por células presentadoras de antígenos a linfocitos T sensibles al gluten. Acá vamos a aclarar que los linfocitos T son células parte de nuestro sistema inmune que se encargan de reconocer determinados antígenos y generar una respuesta inflamatoria que se conoce como cascada de citoquinas, que además va a atraer más células del sistema inmune para resolver la inflamación. Estas células están relacionadas con las reacciones alérgicas. Siguiendo con lo que dice el artículo, vamos a definir qué es un epítope. Un epítope es la parte de una molécula que va a ser reconocida por los anticuerpos y a la cual estos se van a unir. Como pueden ver acá, se menciona al epítope glía alfa 9, del que ya hablamos, que es introducido con las modificaciones genéticas, y se dice que es el epítope reconocido por la mayoría de los pacientes con enfermedad celíaca. Y esto sugiere que las técnicas de cría, es decir, trigo modificado genéticamente, podría ser la causa del aumento de la incidencia de enfermedad celíaca. Y por último, quiero hablar de la famosa tendencia gluten free. Gente, que coman gluten free no significa que estén comiendo saludable. Yo les aseguro que comer un pan gluten free que tiene más de 6 ingredientes y que termina siendo un alimento procesado no va a ser más beneficioso que comer un pan
de masa madre. Y para las personas que realmente padecen de enfermedad celíaca o de intolerancia al gluten, yo les aconsejo que vayan y miren la etiqueta, siempre. Y asegúrense de que los alimentos que están consumiendo no sean alimentos altamente procesados. Gluten free no significa saludable. Acá les traigo este ejemplo de un pan gluten free que se puede encontrar en los supermercados de Australia. Y tenemos almidón de tapioca modificado, aceite vegetal, jarabe de maíz, almidón de maíz, gomas vegetales, soja y preservativos. Y acá les traigo otro ejemplo. Este ejemplo es de un muffin gluten free de chocolate con chips de chocolate. Y encontramos almidón modificado, agentes leudantes, aceite de canola, emulsificantes, antioxidantes, aceite vegetales hidrogenados, colorantes, humectantes, gomas vegetales, soja y preservativos. Y bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Si les gustó, por favor, pongan me gusta, compartan. Mi nombre es Lucía Guerra, soy Health and Wellness Coach. Si estás interesado en contactarme, podés enviarme un mail a hello@wellnessbylou.com o contactarme en mi página web www.wellnessbylou.com.